Pero nadie obliga al gobierno a hacer un reacomodo de rutas que nos permitiera tener una frecuencia más ágil y que todo funcionara como un solo sistema. Entonces, es indispensable el reordenamiento de la forma en la que las rutas están distribuidas, o sea, mejor gestión de esto. Sí. Y a lo que quisiera ir yo también, porque al final de cuentas hay otro actor que creo que mencionamos por encima, pero no nos hemos detenido, que es este Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, que ha sido también cuestionado por parecer un órgano que ha dejado de sesionar como debería, y que la forma en la que ha determinado los aumentos no queda clara tampoco, ¿no? Entonces que pareciera que pues también cumplen con una exigencia externa como para acomodar una tarifa. Digo, yo te lo comento claro, como una perspectiva, claro. Y también eso es importante porque entonces a lo mejor institucionalmente hay algo que está mal en la forma en la que está construido el proceso para la aprobación de la tarifa. Sí, aquí en México, y obviamente aquí en Nuevo León, en la regla, en la letra, sí, digamos, las cosas deberían de funcionar, están muy bonitas. O sea, en todos lados del mundo donde hay un sistema de transporte eficiente, hay alguien que lo opera, que son los comisionarios, hay alguien que es el encargado, digamos, el responsable de dar el servicio público, que aquí sería la Agencia Estatal de Transporte del gobierno estatal, y hay un ente técnico de participación ciudadana, que es el que está tomando decisiones que se supone que deberían de ser técnicas, operativas, sobre cómo deberían de estar las rutas de camiones, ¿no?, de transporte, y que estuvieran midiendo los estándares de cumplimiento y de servicio, haciendo revisiones y viendo si se cumplen o no, y haciendo recomendaciones que el gobierno estatal, a través de la Agencia Estatal de Transporte, debería estar, digamos, implementando. ¿Okay? ¿Y el Consejo ha sido funcional cumpliendo con esta cuestión de evaluación y medición y recomendación? En teoría, o sea, sí tienen estos subconsejos que trabajan técnicamente, que se hacen hasta cierto punto ciertas evaluaciones, la información, pero fíjense, hay dos ingredientes que han hecho que estas experiencias sean muy exitosas. Por un lado, la transparencia de la información, o sea, que todos conozcamos estas evaluaciones, estos estudios técnicos, que la situación de los comisionarios, ¿no?, la transparencia absoluta de la información, y dos, el que estos organismos realmente estén bien representados, que tengan, digamos, cierta libertad de establecer sus posiciones, los comisionarios, los activistas, los ciudadanos, y que se tomen decisiones técnicas, ¿okay?, basadas siempre en la lógica, no en cuestiones políticas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues el Consejo se ha cuestionado de que no tiene una representatividad real, ¿verdad? Los permisionarios se quejan que no pueden realmente emitir comentarios abiertos, porque si no sufren consecuencias después, represalias, ¿no? Y fíjense, se debería de sesionar por ley cada 3 meses y no sesionó en 3 años, porque quien convoca es el presidente, y si no convoca el presidente, debe convocar el vicepresidente. En este caso, presidente es la Agencia Estatal de Transporte. El vicepresidente fue removido hace 3 años, ¿no? Y el vicepresidente es quien convoca, y el vicepresidente es la Agencia Estatal de Transporte. Entonces, se critica al Consejo Ciudadano de no sesionar cuando quien convoca debería convocarse el gobierno estatal a través de la Agencia Estatal de Transporte. Y a nivel legislativo, digo, pensando también en el rol que puedes jugar durante estos próximos años de la legislatura, ¿habría modificaciones que puedan ser planteadas para que funcione bien este consejo y que entonces las decisiones de los aumentos que en algún momento se van a tener que hacer, ¿no?, sí, sean transparentes, sean explicadas, sean con un soporte técnico y con evidencia real? Así es, o sea, aquí es una de la parte de la transparencia, la parte de que no ha funcionado el Consejo como debe ser por ley, y la parte de que no hay transparencia, y aquí hay que reconocer el trabajo tan importante que han hecho activistas del colectivo Únete Pueblo, especialmente Rocío Montalvo, que ha solicitado la información, a pesar de que no se publican las evaluaciones, a pesar de que no se publican los costos, a pesar de que no se publica esa información que debe de ser de acceso público. Ella, a través de estar sentada con los actores y haber solicitado la información por transparencia, tenemos diagnósticos, digamos, más ricos que los que provee la misma autoridad sobre la situación de las rutas. Entonces, eso está muy bien,
Y claro que ahorita estamos en un momento en el Congreso del Estado de Nuevo León importantísimo, porque hacia este periodo legislativo que va a empezar en 1 de febrero, sí existe un compromiso de reformar la ley de movilidad. Y hemos tenido ya mesas de trabajo que tuvimos en el mes de noviembre, ahí en Comisiones Unidas con Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Urbano y Transporte, donde ya empezamos a hablar de estos temas. Es indispensable un órgano transparente de participación ciudadana que tome decisiones técnicas, retroalimente a los permisionarios, que son quienes operan, y que nos permita tener mejores decisiones, que al gobierno le permita tomar decisiones basados en este aspecto técnico y no político, porque lo que actualmente se ha hecho, y eso viene desde años atrás, las rutas que son redituables, pues se otorgan como favores políticos, porque al final del día estos gremios han apoyado políticamente ciertos colores. Entonces la idea es transformar eso a una cuestión técnica, pero que se vea como un negocio donde la prioridad va a ser la prioridad debe ser que más ciudadanos nos subamos al transporte público, que sea una verdadera alternativa, ¿no? de transporte de movilidad para la ciudad. Con eso en mente me gustaría como regresar un poquito al tema pasado de los impuestos vehiculares, porque precisamente, yo pensaría que estos impuestos van a servir o se van a utilizar para precisamente ofrecer otras alternativas de movilidad y ojalá ayudar a un poquito sustentar estos gastos de transporte público. No sé si van a eso, ha sido bien difícil encontrar información. Si nos gustaría, si nos pudieras dar un poquito más de claridad de por qué suceden y pues para qué se van a usar. Y preguntarte también, porque se habla mucho acerca de esta palabra mágica, ¿no? Del etiquetado de los recursos para tal cosa. Entonces, ¿es fácil etiquetarlos? Por ejemplo, si dijéramos, estos recursos van a ser etiquetados para los recursos, ¿no? De los impuestos vehiculares van a ser etiquetados para la mejora del transporte o para reducir los niveles de contaminación. Eso, o sea, a nivel práctico, ¿qué tan sencillo, qué tan difícil es? Esa es una muy buena pregunta. Una vez que se aprueba el presupuesto, realmente quien lo ejerce es el Poder Ejecutivo y se hacen las asignaciones presupuestarias, pero quien pueda, digamos, a las dependencias, a los programas presupuestarios, y quien podría modificar eso es el mismo Ejecutivo. O sea, ellos son los que tienen la atribución de hacer las modificaciones, de decir de dónde le quitan y le ponen a la hora de practicar ya el presupuesto. El Congreso sí ha tenido esta, digamos, yo siento que es un poco la tentación de invadir atribuciones y dicen de etiquetar y asegurarse que el recurso se va a cierto rubro, ¿ok? Y ahora se pusieron muy creativos y lo digo así ellos, ¿verdad? Porque quienes votaron el paquete a favor, en los transitorios de la ley de egresos, ahí ponen, ¿no? Todos los se deben de garantizar recursos para estos programas y para estas actividades, ¿no? Y te ponen ahí que el adulto mayor y que el Biciplan, y te ponen varias cosas, organizaciones civiles. Yo ahí sí lo cuestiono. Yo ahí sí lo cuestiono porque al final del día la asignación y reasignación es facultad del Ejecutivo. Y, por ejemplo, para asignarle recursos a una organización civil se tiene que cumplir con ciertas reglas. Y para eso existen consejos ciudadanos hacia adentro del Ejecutivo. Por ejemplo, existe un Consejo Ciudadano de Desarrollo Social que es el que evalúa técnicamente si una organización civil debe recibir recursos o no. Entonces yo creo que sí, ahí yo criticaría ahí a los diputados que etiquetaron a través de un transitorio recursos al final, diciendo, y se deben de garantizar recursos para esta cartita de Santa Claus, porque se invaden competencias y existen mecanismos técnicos dentro del gobierno estatal para hacer el ejercicio de esos recursos, sobre todo en algo tan delicado como asignar recursos a organizaciones civiles que la gente no conoce o que son de reciente creación. Yo creo que es algo muy delicado. Pero bueno, ahora, el tema de movilidad, que es el que nos interesa, ¿no? Hay una alza de impuestos vehiculares, sí, digamos, de cobro de pago de derechos, sí en el discurso se dice que es para pagar, digamos, la gratuidad de lo que es la verificación vehicular. Sí es cierto que parte de los recursos se van a utilizar para el Biciplan, para el PIMUS, que es el Plan Maestro de Movilidad.
sí para estaciones de monitoreo de aire, para esas estrategias, pero no en sí, o sea, están 100% destinados para, digamos, ayudar a tener una mejor movilidad. No se contemplan espacios públicos, no van en sí etiquetados y, digamos, orientados para el transporte público. Sí, es más bien un presupuesto reactivo de lo que hemos venido, de la estructura que hemos vivido de gobierno estatal en los últimos 8 o 9 años. Y sí, este presupuesto, digamos, sí está orientado un poquito más a atender ciertas demandas sociales de ciertos grupos vulnerables. Sí, por primera vez se contemplan digamos, presupuestos importantes para adultos mayores, para personas con discapacidad. Se hacen partidas importantes para lo que es atender la violencia contra las mujeres. Sí es un presupuesto más social, algunos hospitales, los CENDI, centros de educación, más policías, pero no en sí de que estos impuestos vayan a minorar exactamente y por completo etiquetados a la parte de movilidad y de medio ambiente. Sí van a contribuir en una parte, pero no del todo. Aquí lo que me gustaría dar a conocer, o digamos, realmente que fuéramos todos conscientes, es que no alcanzan los recursos para que opere el gobierno estatal. Venimos con una deuda grandísima, la más grande del país. Tenemos realmente la más grande del país. Per cápita sí lo es. O sea, son más de 100,000 millones de pesos, es un montón de dinero, y cada año le acumulamos más. O sea, yo le digo a los diputados que seamos muy cautos en decir sí, que se le den 10 millones más o 20 millones de pesos más. Cada año se acumulan como 5,500 millones de pesos de déficit. ¿Qué significa? O sea, que no alcanzaste a cubrirlos y que te tienes que endeudar. Y que no ha habido tampoco medidas de austeridad, no sé por qué finalmente... Sí se implementó un programa en el gobierno estatal de austeridad, sí se desaparecieron algunas dependencias, se fusionaron sobre todo en el primer año de gobierno, se anunció que se eliminarían los celulares, pero lo cierto es que hay mucho reclamo ciudadano porque eso no se percibe. O sea, cada día, prácticamente todas las semanas se ventilan posibles casos de corrupción o de dispendio, donde hay muchas dudas y hay mucha desconfianza, y esto también lo decía el doctor Moisés López, sobre si realmente el gobierno estatal ha sido eficiente con el gasto, y luego no hay una transparencia en sí en el uso de los recursos. Entonces yo creo que eso no le ayuda al gobierno estatal en este discurso de querer decir, oye, pues necesitamos esto para cubrir las demandas sociales. El ciudadano no está dispuesto a pagar ni un peso más porque ve que los servicios son muy malos y que hay una percepción de que no se está utilizando bien el recurso público. No solamente de la irresponsabilidad del uso, ¿no?, sino también de lo que han detectado ya análisis de la Auditoría Superior, de desvíos que están ahí y que no se han encontrado todavía, o no ha habido acciones concretas como para castigar a algún culpable, ¿no? Sí, o sea, no, hay muchas irregularidades, hay impunidad, entonces eso no abona tener una relación de confianza que te permita pedirle efectivamente esta buena voluntad a cualquier contribuyente de pon un poquito más. Y pues Mariela, ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita no sé cómo... Todavía nos quedan un par de minutos finales. Ajá, yo le preguntaría a Pau si quisiera hacer alguna reflexión acerca de lo que hemos estado diciendo para después pasar la palabra a la diputada. Pues, o sea, yo creo que en general, digo, a nosotros nos queda muchísima más claridad. Ha sido bien difícil seguir la conversación, en especial por la especulación que ha habido alrededor de a dónde se va a ir el dinero. Digo, yo sigo pensando y como que segura de que etiquetar los recursos nos daría un poquito más de tranquilidad, de no depender de la voluntad política del Ejecutivo para así atacar ciertos problemas que seguimos percibiendo. No sé si sigamos estando en desacuerdo, no sé qué más quisieras agregar. Tenemos ya un poquito de tiempo. Sí, agradecer la invitación, comentarles que yo encantada de venir a explicarles, tratarles de explicar esos temas. Son temas muy complejos, que intervienen muchos actores, y yo trato de aportar un punto de vista neutral, o sea, trato, ¿verdad?, de darles argumentos de favor y en contra, porque aquí no hay buenos o malos, sino simplemente las cosas operan de cierta forma. Y encantada de explicar más adelante cómo funciona el Congreso y alguna otra inquietud que tengan de políticas públicas. Muy bien, pues a quienes nos escucharon el día de hoy les agradecemos haberse quedado con nosotros. Decirles que pues justo lo que queríamos era desmenuzar el tema,
Sabemos que genera descontento cualquier aumento de impuestos y como decimos en esta parte final, cuando no se nota que el dinero se está usando para algo que nos beneficia, pues no da gusto pagar. Entonces el descontento se entiende, pero también pues hacemos un llamado a que la tripa no le gane tampoco a la cabeza y pensar un poco en las razones detrás y también cómo presionar para que el dinero que se está dando, porque pues al final cobro de impuestos siempre hay, directa o indirectamente a los vehículos o a los productos que uno consume, pensar en cómo presionar realmente a las autoridades públicas para que se ejerzan con responsabilidad, ¿no? Gracias Mariela por estar aquí el día de hoy. Paulina, gracias por conducir también con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues a mí también me encantó poder platicar con la gente que nos está escuchando. Es el primer programa de La Magia del Poder del Año. Síganos escuchando todos los jueves en punto de las 8 de la noche, aquí por Frecuencia Tech 94.9. Sigan sintonizando la estación. Gracias.